El Ayuntamiento de Río Gordo patrocina este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a estos lunes donde nuestra tradición es exponerle todo nuestro patrimonio desde todos aquellos puntos de vista que engloba el patrimonio, la tradición, la cultura y todo lo que tiene que ver asimismo con Málaga. Hoy vamos, como en otras ediciones y en otros programas, a presentarles una edición, una nueva novela que ha salido hace muy poquito, que ha visto la luz hace muy poquito, y vamos a hablar sobre ella con su autor. Vamos a desgranar cómo se escribe desde Málaga una novela negra, además de otras circunstancias, pero antes de adentrarnos en esas letras, en esas frases y en esa trama novelesca, vamos a entrar también en la trama que todos los lunes nos lleva a conocer un personaje de esta nuestra Málaga. Así pues, sin más dilaciones, sepamos de qué personaje hablamos en el día de hoy. Francisco Cea Bermúdez nació en Málaga en 1772. Este diplomático fue nombrado por Fernando VII primer secretario de Estado y del despacho en 1825, para tratar de buscar un camino intermedio entre el liberalismo del trienio constitucional 1820-1823, que acababa de liquidar por la fuerza, y el realismo reaccionario de los apostólicos que ya comenzaban a agruparse en torno al infante Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII. La experiencia fue muy breve, pues estos últimos provocaron su caída. Solo hacia el final del reinado de Fernando VII volvió a llamarle a dirigir el gobierno, cuando el pleito sucesorio le había enfrentado ya con su hermano Carlos María Isidro. Francisco Cea dirigió así el último gabinete de Fernando VII y el primero de María Cristina de Borbón, pues ésta le confirmó en el cargo al asumir la regencia. Francisco Cea Bermúdez representaba el casi imposible punto de encuentro entre los absolutistas más abiertos y los liberales más conservadores. Ya antes de morir Fernando VII adoptó unas cuantas medidas destinadas a atraer en apoyo la causa de Isabel II a la opinión pública liberal. Disolvió a los voluntarios realistas, purgó de ultras los altos mandos militares y dio carácter electivo a los ayuntamientos. Luego dictó un manifiesto en el que, intentando atraerse a los carlistas, entroncaba con la herencia del despotismo ilustrado al proponer un programa de reformas sin modificar el carácter absolutista de la monarquía. La medida más significativa adoptada por su gobierno en esa línea fue la división provincial de Javier de Burgos en 1833, que ha perdurado hasta la actualidad. El rechazo a su línea política, tanto de los absolutistas que se alzaron en armas como de los liberales que pedían una constitución, obligó a la regente María Cristina a echarse en brazos de estos últimos para salvar el trono de Isabel II, sustituyendo a Cea por Francisco Martínez de la Rosa en 1834. Odiado por todos, Francisco Cea partió al exilio en Francia, donde murió en París el 6 de julio de 1850. Otro de los personajes nacidos en Málaga, que llegó a la capital, en este caso a Madrid, y a la regencia, al reinado de uno y otro y a todas aquellas vicisitudes de la época. La época y las épocas a lo largo de la historia no han ido cambiando, es como un tren que coge un camino recto, que sube hacia arriba y después baja, y son las líneas históricas que nos van coincidiendo con crisis, con guerras, con bonanzas. Pues esas líneas históricas, esas crisis, esas guerras, esa bonanza, a día de hoy la podemos ver reflejada en numerosísimos artículos, en la vida real que tenemos a través de las noticias que nos llegan del día a día, pero también a través de las novelas, de la ficción o no tan ficción, de la ficción mezclada con la realidad, que no se sabe en muchas ocasiones cuál es cuál. En este caso tampoco vamos a saber cuál es cuál, porque la mezcla de ficción y realidad quedan muy patentes en Lola Oporto, que es con el sello de Ediciones del Genal la última, la nueva novela que José Antonio Sauz pone en el mercado después de dos publicaciones anteriores de distinta temática en cuanto a esta novela que les decíamos que tiene un carácter de novela negra, pero hecha desde Málaga. Don José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se hace novela negra desde Málaga? Bueno, pues yo creo que al final es igual. Una novela negra
digo lo que digo siempre, ¿no? Una novela negra es siempre una novela negra. Lo que pasa es que en este caso la ciudad, Málaga, se convierte en el escenario de la trama. Y a muchos lectores que son de Málaga les gusta verse reflejado en esos escenarios en los que avanza la protagonista y en los que avanza su antagonista, el presunto asesino, cuyos crímenes va a tener que resolver Lola Oporto. Así que Málaga es todo un personaje dentro de esta novela. José Antonio, periodista, escritor, compañero en La Opinión de Málaga, tratando precisamente temas políticos, temas fiscales. La realidad muchas veces, como se dice, supera la ficción, y en este caso la ficción se mezcla con la realidad. Bueno, imagínate, estuve 10 años haciendo tribunal en La Opinión de Málaga, o sea que muchas de las cosas que aparecen en el libro las viví yo de primera mano, ¿no? Y incluso la idea inicial del libro viene de eso. Recuerdo durante muchísimo tiempo haber cubierto muchos juicios con jurados. Tú sabes que ahí son homicidios, asesinatos, en fin, se agita lo peor de la sociedad, como digo yo muchas veces. Entonces, veía que muchos abogados defensores recurrían al tema para explicar la conducta homicida de sus clientes, decían, no, es que tiene enajenación mental transitoria, o tiene un problema de tipo esquizoide, ¿no? Y decía, bueno, parece que no nos podemos explicar la maldad por la maldad, ¿no? Y el libro surge de una pregunta, ¿no? De si cualquiera de nosotros, si se dan las circunstancias adversas adecuadas en un periodo de tiempo pequeño, ¿podríamos decidir llegar a matar a otra persona? Esa es la base del libro. Y esa pregunta, esa premisa dramática, sale de todos esos juicios de asesinato. Y también hay mucho del caso Malaya, de otros casos de corrupción y de otros casos, por ejemplo, de Rocío Bánico, Sonia Caravantes, también se ven reflejados en ese trasfondo que sostiene la trama principal. Claro, porque lo primero que podemos leer en este libro es: voy a asesinar a este personaje en concreto. Es la primera noticia, la primera definición que nos viene del personaje de Lupiáñez, la primera acción que va a realizar y el primer intríngulis, por llamarlo de alguna manera, que te hace seguir leyendo constantemente hasta ver hasta dónde va a llegar, ¿no? Claro, a mí me gusta que las novelas empiecen de forma brutal, ¿no? Sutil pero brutal, ¿no? Que desde el inicio te meta en la trama. Y desde el principio hay un personaje, Jerónimo Lupiáñez, que es un chico de origen humilde, de barrio, como yo, por ejemplo, ¿no? Yo soy de Los Corazones, pues él también es un chico de origen humilde, que de repente va a llegar a la cresta de la ola de su profesión, económica, socialmente, laboralmente, y de repente todo eso lo va a perder. Y él va a culpar de eso a otra persona, a un rival, y va a decidir asesinarlo. Eso lo podemos contar porque se ve desde el inicio, se va contando desde el inicio. Además, es una de las aclaraciones que para adentrarnos en la novela nos ponen en todas las ventas que se realiza de la misma. Esos datos son los primeros que se dan, con lo cual no destripamos nada del libro. No develamos nada, y lo siguiente que hay que decir es que Lola Oporto, que es una ex policía que sale de la policía pues se ve envuelta en un caso de corrupción, ella monta su propio despacho de detective, se dedica, como digo yo, a los fraudes del seguro y a los cuernos, y de repente, de una forma un poco rocambolesca, se va a ver envuelta en la furia homicida de Jerónimo Lupiáñez. Hay una cosa, cuando uno ha leído novela negra, principalmente la americana es un género muy tratado por todos los autores americanos, las películas y la ficción y en la realidad también que vemos en América. Cuando has leído novela negra y lees esta novela, ves que tienes todos los alicientes de una novela negra. Es decir, ¿por qué es una novela negra? Pues que hay un policía o una ex policía que en este caso, como tú decías, ha sido culpada pero no se demostró nada. Pero ella por dignidad se va del entramado de la policía. Después, cuestiones que asociamos con la novela negra, evidentemente, el tabaco, el café, porque es una cafetera absoluta, no puede moverse sin café. Y sobre todo las expresiones. Es una novela que cuando se lee se va dando cuenta del carácter que tiene Lola. Es un personaje de armas tomar. Y que te va desentrañando, pero después tiene un lado femenino y un lado sensible que te va desentrañando, y después tiene una capacidad policíaca tremenda.
que es lo que te va hablando en la novela, de su carácter. Bueno, te habla incluso de su forma de vestir, de su forma de arreglarse, de comunicarse con los hombres, que tienen problemas con los hombres solo con una mirada, y todo eso son adjetivos que tú le podrías añadir a una novela negra americana, por ejemplo. Claro, claro, y Lola Oporto no es una mujer, como digo yo, apolínea, ¿no? Es una mujer que si se tiene que meter en un caso de corrupción, se mete. Que si tiene que pasar la frontera de la delgada frontera entre lo que es legal y lo que no, lo hace para asegurar el bien de su investigación. Luego es una tía curranta, ella tiene intuición policial porque ha estado en la primera división policial durante muchos años, pero ella es una curranta, ella va a los lugares, habla con los testigos y trata de desentrañar los crímenes pateándose los escenarios. Y luego también hay un reflejo, que tú lo decías también, un reflejo de la Málaga más sórdida, ¿no? De los bajos fondos de Málaga, ¿no? De la droga, la delincuencia, esa realidad que muchos malagueños tampoco muchas veces no queremos ver, ¿no? Porque estamos muy orgullosos de la ciudad, de la transformación que ha tenido la ciudad, pero que también está ahí, ¿no? Es decir, tiene todos los elementos, como tú dices, de una novela negra, y yo siempre digo que es una novela negra tradicional. No digo, como dicen muchos autores, es una novela que llega hasta los límites del género. No, yo he querido hacer una novela negra que entronca con esa tradición norteamericana. Claro, porque después, y lo de novela negra en Málaga, lo decía precisamente porque la acción se sitúa en Málaga y se dan nombres de calles, de lugares, de Pedregalejo, de Avenida Andalucía, después hay otras cuestiones de ficción y nombres, como los almacenes, ¿no? Sanlúcar. Sí. Pero los almacenes Sanlúcar seguramente se habrán fijado en unos grandes almacenes malagueños también. Sí, hombre, eso tiene claro, te fijas en lo que ha pasado. Es también una especie de historia sentimental del comercio, del antiguo comercio en Málaga, ¿no? Pues teníamos, fíjate tú, tantísimos y tantísimos los grandes almacenes Mérida. A mí se me ha venido a la cabeza Mérida, además, como nuestro buen amigo Andrés Mérida también participó de eso y lo hemos hablado muchas veces. Almacenes Mérida, me viene, cuando lo he estado leyendo, la imagen que se me ha venido es la de Almacenes Mérida, que tuvo un resurgir y en Málaga, junto hasta la llegada de grandes plataformas, Almacenes Mérida cubrió ese lugar de comercio. Claro, bueno, durante los años 50, 60, 70, todo el mundo iba, como digo yo, a pasearse en Almacenes Mérida, ¿no? Era como un centro de claro, no sabías social. Qué iba a comprar, pero ibas. Como ahora hace mucha gente en el Corte Inglés, ¿no? O como se hizo también durante mucho tiempo en Felisay, ¿no? Entonces, también lo de que Jerónimo Lupiáñez llega a ser gerente de los grandes almacenes, Sanlúcar se llaman en mi novela, que está basado en los grandes almacenes malagueños que todos podemos conocer, no en uno solo, sino en varios. Claro, eso también viene de ahí, claro, evidentemente. Hay otra cuestión y es que el personaje que pretende asesinar, matar, como tú exponías antes, muchas veces directamente nos ponemos el asesino es asesino y punto, pero si nos ponemos en su piel podemos llegar a conclusiones en las que no estaríamos de acuerdo al principio, es decir, podemos decir, no me extraña. El no me extraña, ¿no? Eso es lo que yo quiero también que se vea un poco, ¿no? Que es inquietante, ¿no? Que tú muchas veces te lees una novela y te identifiques también con el supuesto malo, ¿no? Con el supuesto protagonista, ¿no? Y precisamente la supuesta víctima quizás no sea tan buena como parece, ni el supuesto asesino sea tan malo como parece. Hay algunos lectores que me han dicho, preocupados, que se han sentido muy identificados con el asesino. Claro. Y digo, pero bueno, no te preocupes, que seguramente tú no llegarás a la misma conclusión que él, que es matar a otra persona. Claro, al protagonista le ocurren una serie de desgracias que él achaca o confluye en otra persona. Pero una serie de desgracias que están a día de hoy en nuestra sociedad, y es decir, estamos hablando de trabajo y de vida familiar. Si esas dos puntos fundamentales se caen, prácticamente te ves en la indigencia, en la calle, y tienes que o reformarte otra vez o hundirte del todo. Si te hundes, puedes llegar a bajo fondo y a tocar fondo, ¿no? Y todo le va a pasar al personaje. Todo eso le pasa al personaje. El personaje cae desde la cima hasta un infierno personal, económico, laboral. Se obsesiona con que alguien ha tenido la culpa de que él es incapaz de hacer autocrítica, ¿no? Como buen criminal en potencia,
achaca todo lo que le ocurre a otra persona. Al principio se lo achaca, no sabe a quién achacárselo, pero finalmente hace un proceso de liberación interior muy prolongado, muy obsesivo, muy oscuro, en ese sótano social, ¿no? En los bajos fondos, y acaba determinando que el culpable de lo que le ocurre es otra persona. Y que el único castigo que le puede dar por haberle llevado a él a esa situación es matarlo. Y desde el principio de la novela ese es su objetivo, y se ve claro, vamos. Y hay otra cosa leyéndola, y es a lo que tú aludías anteriormente, que uno se ve identificado socialmente en el ámbito que dibuja la novela, en la estafa, en la denuncia, en la falsificación, en los desamores, en los bajos gremios, en la estafa sobre todo. Hay un elemento que es la estafa y que en un momento determinado tú te puedes ver dentro de él sin haber estafado tú, pero sí haberte rodeado de personas que han estafado, no solo han estafado, sino que se han quitado el medio y han dejado al cabeza de turco como principal protagonista de todo esto, con lo cual uno no sabría cómo actuar. Es complicado porque él hace una serie de inversiones, piensa que su amigo lo está ayudando y de repente él se ve como cabeza de turco de una gran estafa, que también, y tú vas apuntando muy bien, es un reflejo de la crisis económica que hemos tenido en la Costa del Sol durante una década, ¿no? ¿Cuánta gente perdió el dinero por confiar en quien no tenía que confiar? Muchas veces incluso en el banco de la esquina, ¿no? Que esa subtrama, esa crisis económica que pasa de fondo, también se fija en la picaresca, o hace la reflexión de que muchos de los que motivaron esa crisis económica y se beneficiaron de ella fueron auténticos pícaros que se aprovecharon de otras personas. Y en este caso Lupiáñez es una víctima de eso también, claro. Es una novela salida de cuentos y de ojos, porque une la crisis y el amor en la misma novela, ¿no? Sí, bueno, en mis dos libros anteriores, tanto La chica de los ojos manga como en Cuentos de la cara oscura, abordo la crisis económica, ¿no? Digo siempre que no eran cuentos agradables de leer, eran cuentos que pretendían generar una emoción, ¿no? José María de Loma en el prólogo dice que te tienen que dar un puñetazo, que es como si quisieran darte un puñetazo en la cara, ¿no? Como si salieran dos manos del libro y te movieran para que reflexionaras sobre lo que está ocurriendo. Y en La chica de los ojos manga, en los 10 relatos abordo el amor y el desamor, ¿no? Entonces, son elementos que evidentemente ya se van viendo en mi modesta obra hasta ahora y que uno junto a otros muchos, uno en esta novela negra. Otra cuestión que siempre planteo a todos los escritores que venís a este programa a presentar la obra, ¿se recupera, no llega o en qué momento está desde un punto de vista editorial? Porque precisamente es agradable ver, y ya he presentado alguna que otra, que esta editorial, amparada por Prometeo, el amparo editorial que tiene Ediciones del Genal, trata los temas malagueños, pero trata buenas calidades malagueñas, es decir, se le presentan trabajos y acepta pues novelas históricas, novelas policíacas, novela negra, desde Málaga, y está ampliando mucho el abanico y está dando unas ediciones fantásticas que los malagueños podemos acudir a ellas, pero eso es esta editorial. El nivel en Málaga de lectura muchas veces es difícil de entender, por no decir que estamos muy por debajo de otros niveles de otras provincias, de otras ciudades, y que la lectura debería ser más acogedora en ese aspecto, ¿no? O deberíamos de acogerla más. A veces uno se pregunta si la gente leyera más, algunas personas leyeran más, pero posiblemente disfrutarían, lo que pasa es que no lo conocen, ¿no? Yo he hecho un ejercicio con algunos amigos que me decían, mira, es que a mí no me gusta leer, lo cual es completamente normal y es absolutamente respetable, ¿no? Yo escucho música o veo series y tal. Y yo he hecho el ejercicio de irle recomendando, digo, déjate guiar por mí durante un tiempo, de irle recomendando libros, y cuando han pasado unos meses se han convertido en lectores. Es decir, que mucha gente o algunas personas rechazan la lectura, no tengo tiempo, no tengo ganas, pero luego descubren que es un hobby que puede ser muy provechoso, quiero decir.
Quizás, ¿qué es lo que nos está pasando? Bueno, pues que tenemos menos tiempo, evidentemente, para leer, la serie nos consume mucho tiempo, el poco tiempo que tenemos, muchas veces lo que quieres es llegar a casa y ponerte una serie. Pero sí se echan de menos muchas más acciones, sobre todo para que los niños y los jóvenes aprendan a disfrutar de la lectura, ¿eh? No solo porque haya que leer autores de todo tipo y sobre todo autores malagueños, que en eso Proteo está haciendo un trabajo espectacular, ¿no? Sino también porque leer te convierte en una persona mucho más crítica, en una persona mucho más culta y en una persona a la que es más difícil engañar que a la persona que no lee, claro. Claro, anteriormente se quería que no se leyese, precisamente para el control de las masas, y ahora que se puede leer, no leemos, las masas no leen para que no nos controle nada, ¿no? Con lo cual, y es verdad que visualmente la televisión, la serie, todo, sentarte y no tener la capacidad, pero la misma capacidad hace falta para ver una serie que para ponerte a leer. Tiene que haber un primer enganche. En todo lector hay un primer enganche, hay un primer libro que te hace adicto a la lectura, un primer amor. Y en la literatura lo hay, evidentemente fuera de lo que te enseñan, porque hasta que tú no lo encuentras por ti mismo, totalmente, por mucho que nos hayamos leído en la escuela, el Quijote, todos los clásicos españoles y extranjeros, pero hasta que uno no encuentra el primer libro es cuando se vuelve adicto y empieza a darle valor a todo lo leído anteriormente, por obligación, claro. Eso pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho. De hecho, yo siempre digo que el primer flechazo lo tuve con La piel del tambor de Arturo Pérez Reverte, que lo leí con 17 o 18 años. Antes había leído, pero leía de una forma intermitente. Y a partir de ahí me enamoré de la literatura. Y Pérez Reverte, no me quedé en Pérez Reverte, sino que lo bueno es que Pérez Reverte, que por eso defiendo muchas veces su obra, Pérez Reverte hace que vayas a otros escritores. Te manda o te lleva a Patrick O'Brian, ¿no?, sobre la literatura marítima, a Thomas Mann, ¿no?, con La montaña mágica. Y claro, Pérez Reverte te lleva mucho a la historia. Y a Alejandro Dumas, ¿no? Yo creo que uno de mis libros preferidos, que leí también con 17 o 18 años, que fue posiblemente el segundo amor literario que yo tuve, fue El Conde de Montecristo. A mí aquel libro me dejó una sensación ambigua, ¿no?, por cómo terminaba, por el deseo de venganza, que también se puede ver reflejado en Lola Porto. Y es verdad que hay un primer libro o un segundo libro siempre para cualquier persona, y que a partir de ahí la historia lectora de esa persona suele ser una historia de éxito, ya nunca dejan de leer. Claro, y después hay otra cuestión, evidentemente, lo primero, visualmente, que enamora, que atrae y de lo que uno se siente identificado, es la buena edición que tiene desde un punto de vista de creación. Y la portada es una portada que no deja indiferente. No deja indiferente. Y cumple la función de una portada, que es la misma que la de un cartel, llamar la atención de aquel que va a una librería y hacer que tu libro sobresalga de entre el resto, ¿no? La portada, tengo que decir, que es de la diseñadora malagueña Nuria Ogaya, que ya me hizo la portada del primer libro, de Cuentos de la cara oscura, que es una magnífica profesional, y que, bueno, también en la librería y en la editorial hay otra diseñadora que se llama Carmen Larios, que además es colaboradora de La Opinión, que también es magnífica, me ha diseñado algún libro como Historias de Pasión. Pintora. Y pintora, totalmente. Pero Nuria Ogaya, la verdad es que en este momento ha hecho un trabajo espectacular con la portada. Aludíamos a Ediciones del Genal, al amparo, como se decía anteriormente, de Proteo, Prometeo, que son la colaboración necesaria, y aludíamos a poner en marcha una serie de autores malagueños y malagueñas que están dando lo mejor de sí, y a través de estas ediciones se están poniendo en la calle, puesto que de otra manera costaría mucho que alguien te publicara un libro de estas características. Bueno, fíjate, muchas veces das vueltas con el libro durante meses y meses y meses y meses y recibes muchos noes, lo cual tampoco pasa nada, porque hay muchos grandes escritores que han recibido noes, pero yo te puedo contar, Carmen Enciso y Eloísa Navas, por ejemplo, han saltado las fronteras de Málaga, tanto con El Hotel del Inglés como con la novela Miramar. Patrick Tweed, que vamos a decir, con sus dos libros, Sucedió en Málaga y Sucedió en Málaga también, Patrick está vendiendo muchísimo. Yo ya me da miedo preguntarle porque la cifra es mareante, ¿no? Y en su Facebook puedes ver a muchos lectores poniendo el libro desde distintos puntos del planeta, ¿no? Lo cual es curioso. Hay un tipo de novela que nos ha atraído por nombres a nivel nacional y que ha puesto en marcha
el ubicar la acción en el lugar de uno. Hablamos de Barcelona y Madrid en grandes novelas, de grandes personajes, que son los más conocidos, pero ha servido también, en el caso de Málaga, ubicar la acción y que empiece un lector malacitano y que después llegue a lectores de toda índole. Claro, es que teníamos como reticencia los escritores malagueños a hacer ficciones aquí, ¿no? Yo, de hecho, cuando empecé a escribir, la gente me decía, ¿por qué ubicas todas tus historias en Málaga o en el entorno de la provincia? ¿Y por qué no? Quiero decir, si Eduardo Mendoza hizo La ciudad de los prodigios, que es la gran novela de Barcelona, y hay otras tantas novelas sobre Madrid, y en América llevan décadas buscando la gran novela americana, ¿no? Que hay algunos que dicen que están los cuentos de John Cheever o Raymond Carver, ¿por qué no vamos a los autores malagueños, que lo estamos haciendo desde Antonio Soler, Pablo Aranda y desde antes incluso? ¿Por qué no los autores malagueños no nos quitamos esos complejos y ubicamos nuestras ficciones en Málaga? No se trata de quedarte en Málaga, se trata de que en Málaga, desde Málaga, puedes contar una historia que es universal, porque al final lo que le pasa a este hombre, al supuesto asesino, lo que le pasa a la investigadora, lo que le pasa a la supuesta víctima, todo eso puede pasar en cualquier país y en cualquier momento. Lo que pasa es que también reconocemos que Málaga ha cambiado de 20 años a esta parte, tanto que nos reconocemos como una gran ciudad a la que le pasa de todo y en la que hay de todo, que no significa que no lo hubiera antes, pero ahora lo ponemos en el mapa, lo matizamos y nos reconocemos como todo, y antes éramos incapaces de reconocernos y de decir, no, nosotros podemos llegar a hacer eso. El sueño no soñado. Exacto, ¿no? Y además, Clara Peñalver, que es una escritora granadina, que está teniendo, la llaman o le han apodado la princesa de la novela negra, su última novela la ha ambientado en Málaga. ¿Por qué? Pues la presentación dijo que ella recordaba una Málaga gris, oscura, de finales de los 90, cuando vino a estudiar o hizo alguna visita aquí, y de repente ahora se ha encontrado una ciudad luminosa, transformada en muchos terrenos culturales, urbanísticos. Dice, y me apetecía poner o hacer una trama desde Málaga. Dice, y no solo eso, sino que muchos de mis compañeros y compañeras van a ubicar sus futuras tramas de novelas negras criminales en Málaga, ¿no? Porque Málaga es una ciudad que ahora está de moda, ¿no? Está sonando en muchos sitios, ¿no? Ya pasó con Nueva York, pasó con Madrid, pasó con Barcelona, y ahora le toca a Málaga, ¿no? ¿Y por qué no? Si vienen de fuera aquí a hacer tramas criminales, ¿por qué no los escritores malagueños lo vamos a hacer si además vivimos aquí y conocemos muy bien la ciudad? Claro, nadie podía imaginar que nos contemplaran como la mejor ciudad para pasar las Navidades. Por ejemplo. Que lo ha dicho esta mañana la concejala, ¿no? Navidades en Málaga, recordamos con 3 bombillas, 2 pandas y un coro de vez en cuando pasando y las calles vacías, oscuras. Antes no íbamos a Rute. Claro. Parece que todavía muchos seguimos yendo, ¿no? Que es un magnífico pueblo de disfrutar de la Navidad, pero que ahora, es decir, el otro día estuve en un pueblo de Jaén y la gente nos decía, oye, ¿cuándo inauguráis las luces? Que vamos a bajar para verlas. No, yo lo de las excursiones y los autobuses a mí me sigue fascinando, porque es verdad que no concebíamos que hasta hace muy poco pues no éramos referentes navideños. Lo que sí somos referentes, por lo menos en la televisión, es de tener que pasar a la publicidad cuando llega un momento, y esa referencia pues nos ha llegado. Quédense con nosotros porque vamos a seguir escudriñando, vamos a seguir leyendo y pasando las hojas de esta edición de Lola Oporto con José Antonio Sauz, pero eso será como siempre después de escudriñar la publicidad. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular.
Volvemos como siempre lo hacemos, como prometemos y como en definitiva hacemos, como decía. Y como hacemos también todos los lunes es recordarles esa palabra del vocabulario malagueño, esa frase, esa expresión, esa forma de identificarnos a través de la palabra. Y como hoy estamos hablando de palabras de identificación malacitana, pues sepamos también cuál es la palabra de nuestro vocabulario en el día de hoy. Aunque si aludimos a algo corto, nos referimos a la característica de no llegar a su lugar requerido, quedarse a medio camino o no cubrir el espacio necesario. En Málaga, también con corto, se define una persona que no llega, que no tiene la capacidad de discernir o no sabe lo suficiente. Pero sobre todo, dentro de nuestro vocabulario, un corto no deja de ser una de las maneras de servir el café, que queda posicionado en el entre corto y el sombra, con una cantidad de café menor a la mitad del vaso, siendo el resto de leche. Así pues, ya saben que un corto en Málaga es una de las formas de pedir el café que nos diferencia del cortado a nivel nacional. Pues nosotros ni nos vamos a cortar de herir, ni vamos a quedarnos cortos por no dar toda la información, ni somos unos cortos por no llegar a entender que hay que leer, hay que estar, además de amparando a los escritores y a las escritoras malagueños y malagueñas todas, amparar a toda la creación que parte desde esta tierra. Y hoy lo estamos haciendo, pero por buena. Como siempre decía, no tenemos que ser más malagueños que los malagueños. Si algo es de Málaga, no tiene por qué ser bueno, pero en este caso así lo es. Y vamos a amparar pues todas aquellas cuestiones que sean buenas en Málaga por el hecho de serlo y no de ser malagueños. Y si ya se conjugan las dos, que es el caso que nos ocupa con José Antonio Sao y su Lola Oporto. Seguimos adentrándonos en el libro. José Antonio, hemos estado hablando de la trama, del posicionamiento de esta novela en Málaga, de ir desde Pedregalejo o de estar en una gran moraga o una gran festividad en torno a la buena climatología que hay en Málaga, que se ve reflejada en el libro, la excelencia del clima malagueño. Y otro reflejo del libro es la cantidad de mujeres que entran a formar parte de la historia. Son muchas mujeres por encima, el lado femenino queda por encima del masculino en la misma. Sí, bueno, que la verdad es que una de las cosas que ha dicho la crítica de mis libros anteriores, no tanto de este, porque todavía no he dado tiempo a que hagan ninguna crítica, más allá de las que hacen los amigos, es que perfilo con cierta buena mano los personajes femeninos. La verdad es que no sé por qué. Quizás sea porque he tenido mujeres muy poderosas, por ejemplo, como mi madre, al lado, y la verdad es que eso te influye, ¿no? Y la verdad es que mis personajes femeninos, desde luego, son mujeres de armas tomar, en la mayoría de los casos. Claro, porque uno leyéndola en la trama, los personajes femeninos, ve desde cómo van vestidas, desde, por ejemplo, Lola Oporto es una persona que no se ocupa mucho de la vestimenta, pero sí es una persona que atrae de una manera especial. Y hablas de cómo van vestidas, pero sobre todo hablas de cómo son, y de actitudes femeninas, eminentemente femeninas, que si no las has vivido, puedes tener una glorificación y que te llegue el pensamiento y de decir o de atisbar las actitudes de las personas, pero en este caso es verdad que todos los personajes femeninos los rodea de una luz precisamente muy femenina, los describes perfectamente bien y uno cuando lo lee ve a su madre, a su tía, a su amiga, a su mejor amiga o a esta persona u a otra y la identifica y les pone los nombres que tú les pones en la novela a estas mujeres. Conviven mujeres de varias generaciones, de varias ideologías, desde la madre callada, que yo creo que muchos habrán, por lo menos yo la he visto en mis abuelas, ¿no? Esa mujer callada, laboriosa, que siempre estaba en el hogar y que todo era para su hijo y para su marido, hasta las mujeres emancipadas, que por suerte hoy triunfan en distintos campos, como Lola Oporto. Su amiga es completamente distinta a ella, ¿no? Entregada a la vida familiar, mientras que ella está entregada a su vida profesional, y eso es lo primero. Hay amistad entre ellas, hay enemistad también entre las mujeres. Vemos también a una mujer que desdeña
a su marido y que solo se guía como su marido, por cierto, por la ambición económica. Es decir, hay muchos tipos de mujeres. Y también tengo que decir que Lola Oporto también nace un poco de la observación de algunas investigadoras que he conocido en mi trayectoria profesional. Claro, no es una sola, son varias con las que he tenido la suerte de hablar y que simplemente recurriendo a sus recuerdos de las veces que he tenido la posibilidad de hablar con ellas, me han ayudado mucho a perfilar cómo era Lola Oporto, ¿no? Claro, porque la primera pregunta a lo mejor que por normalidad se te haría es, ¿un detective mujer? Es una de las primeras asimilaciones que hoy en día lo vemos tan normal, pero que en una novela negra una mujer que sea la protagonista desde el espacio de la detective, ahora no nos choca, pero hace 10, 15 o 20 años en una novela negra a lo mejor era impensable. Hace 20 años era impensable. Fíjate tú, si nos vamos a los arquetipos de los grandes escritores de novela negra, Chandler, Dashiell Hammett o Jim Thompson, sobre todo de estos dos, de Chandler y Hammett, tenemos a Philip Marlowe, que era un detective incluso machista, grosero, alcohólico. Quiero decir, también ese era el arquetipo que puso de moda el género. O Sam Spade en el caso de Dashiell Hammett, ¿no? También era, en fin, un detective machista, que se movía muy bien en los bajos fondos. Y fíjate tú cómo ha cambiado la cosa, que ahora hay muchísimas mujeres, me acuerdo de Dolores Redondo, Clara Peñalver, que han optado por protagonistas femeninas. Lo que es más complicado es que un hombre elija a una mujer detective. Y la verdad es que no lo hice pensando en, bueno, voy a romper una lanza en favor de la igualdad. Lo hice porque se me impuso de tal manera el personaje, con tal rotundidad el personaje, que muchas veces tú no eliges a los personajes, sino que los personajes se te imponen. Además que a veces imaginaba las características físicas y parece que la podía tocar, ¿no? Que me podía ir a tomar con Lola Oporto una cerveza. En todas las dedicatorias o en todos los previos, las frases previas o de personajes ilustres y conocidos, literatos, escritores, filósofos, o en aquellas frases que se incorporan a las ediciones como esta, se muestra algo de lo que nos vamos a encontrar en el libro y algo del personaje que está escribiendo el libro. En este caso hay dos, o por lo menos yo he recopilado dos. Una, la de Mario Benedetti, que habla de... te deja como diciendo, si puedes luchar por algo, no luches y quédate como estás, ¿no? Que te vas a sentir mejor. Y por otro lado, la frase esa que con esfuerzo, con trabajo, con decisión y sobre todo persiguiendo tus sueños, se van a conseguir las cosas. Sí, bueno, esta segunda frase la puso Nuria Ogaya, porque yo siempre le dejo a ella que ponga la última frase del libro, la que cierra el libro, y la verdad es que me encanta porque Nuria tiene siempre mucha inventiva y la verdad es que es una verdad universal, ¿no? Con esfuerzo, con decisión. Es extrapolable al personaje de Lola Oporto. Completamente. Y la primera, de Mario Benedetti, creo que era entre la madurez y la muerte, prefiero la muerte, ¿no? Sí, entre madurar o morir, prefiero morir. Bueno, eso tiene una alusión clara a Lola Oporto y a muchos de los personajes. Muchos de los personajes están en el punto culminante de la madurez, ¿no? Lola Oporto tiene empieza la novela con 39 años y la dejamos con 41 o 42, ¿no? Entonces es ese momento en el que ella se plantea una serie de circunstancias laborales, vitales, amorosas incluso, digamos que está abrazando la madurez, ¿no? Yo muchas veces pienso que la madurez nos llega a partir de los 40 años, ¿no? Porque No, seguro. Estoy completamente seguro, ¿no? Y de 40 a 50 es una época fantástica y maravillosa. Completamente. Yo siempre digo que a los 30 y tantos uno sigue siendo un niño. Un chaval, vamos. Y por eso, como ella está en ese friso de edad y coincide con otras personas como su amiga o su amante en la novela, está rodeado de una serie de gente que está también enfrentando esa crisis de la madurez, ¿no? Entonces, por eso me gustó tanto la frase, porque ilustraba muy bien cómo son personas que están, en cierta manera, como todos, o como yo lo he estado en muchas ocasiones, perdidos, que no sabemos por dónde vamos a tirar en muchas encrucijadas de la vida, y se están buscando a sí mismos, ¿no? Y entonces, esa llegada de la madurez creo que es muy representativa de lo que viven muchas personas al filo de los 40 años, con 40 y poco, con 30 y tanto. Claro, porque hablábamos de una mujer escrita o puesta, diseñada, creada
y soñada por un hombre. Pero si leemos el personaje, tanto de Lola Porto como de sus íntimas amigas, de las amigas que se encuentra y con las que se rodea, de la mujer de Lupiáñez, por ejemplo, como tú hacías alusión anteriormente, nos podemos sentir identificados los hombres también con actitudes de esas mujeres, porque también está escrito por un hombre y sobre todo que no hay roles. Es decir, lo que hace Lola Porto lo puede hacer un hombre o una mujer. Identificación, evidentemente, lo femenino y lo masculino siempre quedan patentes. Pero es algo que tú lo lees y estás diciendo, bueno, yo me identificaría más con un médico, con un abogado, No, te identificas también con el personaje de Lola Porto y te va desde que es una mujer. Claro, es que es de lo que se trata, que intento que el lector, el otro día lo decía, ¿no? Me decían, ¿por qué una mujer? Y digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué problema hay, ¿no?, en que sea una mujer? Si el personaje, de lo que se trata en una novela negra es de que el detective o la detective en este caso resuelva crímenes en principio irresolubles, ¿no? Tú lo planteas como un juego, ¿no? Haciendo ese homenaje siempre a la novela enigma que dio paso a la gran novela negra norteamericana y que luego recogimos aquí en España, ¿no? Entonces, evidentemente hay gente que se va a sentir, hombres y mujeres, que se van a sentir identificados con Lola Porto. También me está pasando que hay hombres y mujeres que se sienten identificados o que ven cosas del presunto asesino, ¿no? Con el que nadie se siente identificado, curiosamente, es con la víctima. Identificado con el personaje de Lupiáñez, además es una identificación de un personaje que podíamos, evidentemente en los años 80, donde todavía existía, que si tú empezabas desde abajo, como empezó él en los almacenes, a través de cómo se llegaba antes a todo, a través de un familiar, a través de un amigo, en este caso un primo. El famoso primo, El sí. famoso primo que lo adentra en estos almacenes Sanlúcar, que le habla a su jefe, y su jefe lo contrata no por currículum, ni por experiencia siquiera, ni nada, sino porque como un punto de modernidad, fíjate, poner a un hombre en un lugar de mujeres. Es curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Lupiáñez, una cosa que tiene y que le va a servir en su ascenso social, él no va a terminar los estudios, pero sí tiene mucho palique, como decimos en Málaga, ¿no? Tiene muy buena labia, muy buena oratoria. Y ya en Carranque, en su barrio, ya se dedica a trapichear con distintos productos, muchos de ellos femeninos, para ganarse la vida. El primo sabe de su valía y el padre le pide al primo que le busque un trabajo al niño, que es lo que ha ocurrido en Málaga de toda la vida. De toda la vida, ¿no? Una frase lapidaria, pero es así. Es así, ¿no? Buscarle un trabajo al niño, ¿no? Y entonces el primo lo mete allí y él, de repente, se ve que tiene mano para vender cualquier cosa. Y la sección más complicada es vender ropa femenina. En la época, claro, ahora ya no ocurre, ya vemos hombres y mujeres en todas las secciones, pero en la época, digamos que Lupiáñez es un visionario de los negocios, ¿no? Del comercio, y es capaz de vender cualquier cosa. Por eso el gerente de Grandes Almacenes Sanlúcar ve sus cualidades y dice, tú, aquí, a vender esto, que es lo más difícil que podemos A mí vender. me gusta que hayas mezclado, evidentemente, una cuestión de aquellas décadas, finales del siglo XX, que es, tú vas a estar aquí para vigilar a las mujeres, pero además, y es la mezcla a la que hablo de agradar, vas a aprender a doblar ropa, a ponerla en su sitio, a catalogarla, cosa que antes tampoco se le adjudicaba a un hombre por el simple hecho de ser un hombre, ¿no? Con lo cual se mezclan dos conceptos, uno antiguo y otro moderno, Claro, que mezclan la novela a lo largo de toda ella. Claro, claro, se trata también de que, quiero decir, un poco, Grandes Almacenes Sanlúcar era un poco la modernidad de Málaga, ¿no? Ahora no nos imaginaríamos una Málaga moderna a través de unos grandes almacenes, pero Grandes Almacenes Sanlúcar era el rompeolas de la modernidad, ¿no? Toda Málaga iba a pasearse allí, los productos del último grito, ¿no? Como se decía antes, hoy estamos un poco antiguos. Los productos de ultramar, a mí me gusta mucho lo de ultramar. Pues claro, todo el mundo iba a eso. Entonces, claro, él por un lado tiene que seducir a sus compradoras, seducir en el buen sentido, por supuesto. Seducirla es hacer que compren lo que él quiera para hacer caja y para que Grandes Almacenes Sanlúcar siga ganando dinero. Y él para eso tiene que conocer el oficio. Él empieza de mozo de almacén, ¿no? Y empieza doblando ropa como sus compañeras, pero poco a poco su ambición
y su palique le van a ir permitiendo escalar en la jerarquía empresarial. Claro, porque José Antonio, una cosa es esos sueños, el que persigue los sueños los consigue, pero los consigue a través de esfuerzo y de trabajo y de constancia, no a través de darle patadas a otros, ni de maltratar a otras personas para ponerte tú delante, ni de darle el codazo para ponerte tú delante, que es en muchos casos lo que se nos ha vendido. La fortaleza de uno está en sobrevivir, y para sobrevivir tienes que acabar con todos tus enemigos metafóricos o reales, en este caso. Hoy ha cambiado el concepto del sueño ese, ¿no? Menos mal que ha cambiado, ¿no? Fíjate tú que yo eso lo he escuchado en amigos que tengo alrededor, ¿no? Como los padres lo prepararon para una competición en la que había que hacer cualquier cosa, ¿no? La típica frase de, si te pegan, tú pegas, quiero decir, ¿no? Y en vez de educar, ¿no? En muchas ocasiones, para lo realmente importante que es tratar de llegar a donde tengas que llegar siendo buena persona, sin darle el codazo a nadie. Jerónimo Lupiáñez empieza así, pero se va a ver envuelto en la maquinaria infernal de la competitividad empresarial. Él tiene que competir con otros vendedores, ¿no? Cualquiera que conozca un poco el tema de los el tejemaneje de los vendedores, sabes que son auténticos, son competidores natos, ¿no? Eso sí es una cuestión muy americana. La sociedad piramidal que se monta en una empresa y en esa competitividad y en esa competición, eso es muy americano. Vemos películas como El Lobo de Wall Street o libros en la novela negra, y precisamente tu novela también coincide en el tiempo con la creación de una película andaluza, o que se sitúa en este caso en Sevilla, de un padre como puede ser Lupiáñez, que de una actitud y de una forma puede verse dentro de otras que él nunca se vería. Es decir, la cuestión de si le hacen algo a mi hijo, yo puedo llegar a ser otra persona que no soy, y en este caso, si me hacen algo a mí, yo puedo transformarme en otra persona, y el que esté leyendo esta novela empatizar y decir, es que a mí me pasa lo mismo. Y mañana por leer la novela no significa que vayas y mates a tu jefe. Por supuesto. Siempre dejando claro que estamos hablando de literatura, por supuesto. Claro. Por supuesto. Sí, bueno, esa es la idea, ¿no? Digamos, es que los personajes, y en general en la vida, cuando se dice, este tipo es buena persona, creo que un poco no atendemos a la naturaleza humana, y en la naturaleza humana hay de todo, bueno y malo, ¿no? Y creo que todos somos capaces de lo mejor y de lo peor, ¿no? Yo me aplico el parche, ¿no? Muchas veces contestas mal a las personas que quieres, o sin darte cuenta, habitualmente sin darte cuenta, pues haces trastadas, o en fin, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Pero luego uno se ve a sí mismo, yo creo que casi todo el mundo se ve a sí mismo como buena persona, ¿no? Entonces, los personajes reflejan esa contradicción humana, ¿no? Sam Sabat decía que un personaje sin contradicciones es un personaje muerto, ¿no? Hay que oír un poco de los personajes que se usan mucho en el cómic o en la literatura para niños, en los que los valores buenos están muy marcados y los valores malos también, para que haya una diferenciación entre los distintos personajes, ¿no? Yo trato de que mis personajes sean apolíneos en algunas ocasiones y en otras ocasiones dionisíacos, ¿no? Es decir, que tengan cosas buenas y cosas malas, como todos tenemos, ¿no? Que parece que nos gusta esconder nuestra parte mala, ¿no? Todos tenemos defectos y todos tenemos también, como no, muchas virtudes, ¿no? Decían muchos escritores, cuando se les pregunta y todo, ¿de dónde se ha inspirado usted? ¿Qué tema ha tomado para la inspiración? Y nosotros estamos poniendo en manifiesto que la sociedad del día a día y nuestra convivencia actual es motivo más que suficiente de tener temas de inspiración constantemente, en el amor, en el trabajo, en las desgracias, en la fortuna, en todo. Y simplemente que eso, cogerlo, ponerlo y escribirlo, da como resultado novelas como esta. Tú sabes que se dice que los temas inmortales son desde antiguo el amor, la muerte, la fortuna, la venganza, en fin, el viaje. Temas mundanos, por decirlo de alguna manera también. El viaje, ¿no? Esas películas que vemos en las que un personaje de repente se va de viaje, un viaje iniciático, y cambia su vida y tal. Para buscarse a sí mismo, ¿no? Eso viene de Ulises, quiero decir, que
de la Ilíada, de la Odisea, de la Odisea, de todo. ¿Cuántas veces hemos visto eso, no? Pues en este caso, el amor, la muerte y otros temas, la venganza, en el Conde de Montecristo, por ejemplo, ¿no? Son temas recurrentes que se repiten, y muchas veces los escritores lo que hacemos es escribir nuestra visión sobre esos grandes temas universales, ¿no? Cada uno con su sello, cada uno con su estilo, claro. Importante, nos vamos, hemos hablado bastante sobre todo lo que configura esta nueva edición. ¿Dónde podemos encontrarla? Que siempre se dice en todos los comercios del ramo, pero bueno, el ramo tiene nombres también, ¿no? Sí, y bueno, apellidos. Aquí en Málaga sé que está, lo digo porque está fuera de Málaga también, hasta en 18 o 19 librerías, pero en Málaga la tenemos en Proteo, la tenemos en la librería Q Pro Quo, la tenemos en Luces, la tenemos en Rayuela, y creo que en breve fecha en la Casa del Libro. Con lo cual nos vamos a quedar en el centro de Málaga todavía. Y también se puede comprar por internet, que digo siempre, en la página de Proteo, en cualquiera de las páginas de esta librería o incluso en Amazon. Efectivamente, Amazon ha hecho un muy buen negocio con la venta de libros, y sobre todo, en este caso, lo que ha expandido es la lectura a través de todo el mundo de actividades, en este caso no local, porque que esté situada en Málaga no quiere decir que sea localista. No, fíjate que hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, que es que, por ejemplo, está en una librería de Almería, en otra de Cádiz, en otra de Granada, en Fuengirola, en Teseo también está, pero también está en Alicante, en Elche. ¿Qué hace la novela en Elche? Pues la ha pedido en una librería de Elche. Bueno, eso significa también que es buena. Esperemos. Y que esperemos se quiere guste. leer. José Antonio Sau, muy agradecido por acudir hoy a nuestra llamada, por exponernos esta Lola, un nombre totalmente australiano para nosotros, y que tengas mucha suerte, que ya la estás teniendo, que tengas muy buenas críticas, que ya la estás teniendo también, pero que se vea ampliado, y seguramente que estarás pensando ya en una edición, en una nueva edición, que pasa siempre a los escritores. Lola no va a morir aquí. Lola no va a morir. Oporto va a seguir resolviendo crímenes en Málaga. Y muchas gracias a ti por invitarme. Pues Montalbán, malacitano. Nosotros nos veremos el próximo lunes con muchas más cuestiones, mucho más patrimonio, mucha más Málaga, que es nuestro destino, el único, Málaga. El Ayuntamiento de Río Gordo ha patrocinado este programa.